Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Alessandro Ramírez, el tema de tesis, método de evaluación hidrológica y hidráulica de la solución basada en la naturaleza para la mitigación de inundaciones en el Valle Bajo del Río Lurín en Lima. Como primer artículo que quiero presentarles, tenemos la evaluación de los peligros de inundación en el Gran Bergen para la selección de SBNs mediante un enfoque morfofisiográfico y de modelado. Es un cuartil 1 del año 2025. En este buscan evaluar la efectividad de las cuencas de retención basadas en la adaptación a la morfología natural del terreno para reducir los peligros de inundación. Su problemática abordó la vulnerabilidad crítica del lugar ante inundaciones. Asimismo, identificó que el crecimiento urbanístico puede potenciar la pérdida de vidas humanas. También se identificó la ineficiencia de los enfoques de la ingeniería tradicional, las obras grises, frente a estos eventos extremos, y por ende es que se usó las obras verdes, que son las SBN. También el desafío radicó en mitigar los daños socioeconómicos y la pérdida de vidas humanas mediante una gestión hídrica que sea más técnica, más eficiente y más sostenible en el tiempo ambientalmente. Como las SBN usadas aquí fueron las cuencas de retención, que son áreas bajas del terreno que se preparan artificialmente para que cuando la lluvia fuerte venga, esta se inunde y aguas abajo disminuye su tirante máximo, así como su flujo. También tenemos las presas de control permeables. Son pequeños muros hechos de piedras y material del mismo río, hallados en el mismo río, para mitigar la velocidad de flujo. Y también tenemos la zona de infiltración. Se usa para que el suelo sea un poco más permeable, o sea, que tenga un efecto como que de esponja, si el agua ya va al subsuelo y ya no se acumula en la capa superior. En este artículo sí concluyen que las SBN, específicamente las cuencas de retención natural, sí logran una reducción significativa en las áreas inundadas, en cuanto a un modelo y el otro, que es el real y el modelado en los programas. Asimismo, buscaron que la integración de la morfología del paisaje y el lugar buscaran poder usarse como áreas recreativas o zonas de esparcimiento. Los programas usados aquí fueron los conocidos en hidráulica, que son ArcGIS, ECRAS, ECHMS y el IBER 3.1, que es un software de modelado 2D para cuencas, para presas, para ríos, para canales. Como segundo artículo tenemos las soluciones basadas en naturaleza para la resolución de riesgos de inundaciones en el ET en Tabatinga, Guyana. Es un cuartil 2 del año 2025. Su objetivo fue desarrollar un marco integrado para identificar y priorizar las zonas aptas para implementar las SBN y que reduzcan el riesgo de inundaciones de Leten y Tabatinga. Asimismo, el estudio abordó la creciente vulnerabilidad de Teden y Tabatinga ante inundaciones recurrentes que afectan las infraestructuras debido a que ya tienen cuenta con un sistema de drenaje insuficiente ya colapsado y una problemática de una urbanización descontrolada que solo tiende a crecer. Asimismo, se identificó una brecha crítica entre la gestión de desastres y la falta de metodologías como respuesta. En cuanto a las SBN utilizadas, que son las herramientas, tenemos los humedales artificiales, que son zonas diseñadas con plantas específicas de ese lugar que funcionan como esponjas gigantes para hacer la zona más permeable. También tenemos pavimentos permeables, justamente, que son pistas o veredas que carecen normales, que dejan pasar el agua a través de ellas, así evitan que el agua se acumule en la superficie. También tenemos techos verdes y jardines de lluvia, y también la preservación de llanuras de inundación. Son, es decir, el prohibir la construcción de zonas urbanísticas cerca de las riberas del río. En cuanto a los programas utilizados, son los típicos en hidráulica, ArcGIS. También tenemos software de modelación y también el QGIS, que es usado para el procesamiento de mapas y el análisis espacial de criterios. En cuanto a sus conclusiones de este artículo, nos detallan que las áreas identificadas como de muy alta aptitud, o sea, que permiten usarse las SBN, sí coinciden con las zonas de mayor riesgo en este lugar. Asimismo, concluyen que la participación comunitaria es vital antes de cualquier implementación de SBN, así como una charla con los interesados para un detalle histórico del lugar y saber dónde sí y dónde no se podrían implementar estas CBN y dónde son más recurrentes las inundaciones por estos eventos extremos. En cuanto a sus limitaciones, tenemos algunas que, a ver,
Tenemos la disponibilidad de datos, es decir, se dificulta obtener datos históricos de este lugar, así como la alta precisión de estos. También tenemos una dinámica temporal un poco deficiente, es decir, este modelo no puede ser replicable en otro tiempo que no sea el que se adoptó para este modelo y ni tampoco para otra zona. Depende mucho de valores como de temperatura, del área afectada, etcétera. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Luis Alberto Canataipe y voy a hacer la exposición de los dos primeros artículos para nuestro trabajo semanal. El primer artículo se titula Evaluación de soluciones de ingeniería clásicas y basadas en la naturaleza para la reducción de riesgos de inundaciones en arroyos urbanos. Ahora, el problema que nos plantea este artículo científico es que este crecimiento de las ciudades ha convertido a los ríos de canales en piezas rígidas de concreto que terminan obstruyendo la naturaleza, ¿no? y alterando el ciclo hídrico del agua. Entonces, este estudio se realiza en el arroyo de Podoniftis de Atenas. Entonces, es una zona que colapsa generalmente ante tormentas severas y manifiestan entre estas situaciones externas, manifiesta un caudal de 400 metros cúbicos por segundo para un retorno de 100 años. Entonces, la situación actual de esta geografía pues se desborda por completo. Entonces, el aporte de este artículo científico es demostrar con datos reales y simulaciones por software hidráulicos que las soluciones basadas en la naturaleza funcionan como un complemento. Y pues metodológicamente, para el desarrollo de este artículo se utilizaron drones para poder escanear el río. También se creó un modelo digital, ¿no?, exacto de este terreno. Y luego pues se simuló el comportamiento de agua en un software ya conocido para elementos de hidráulica e hidrología que se llama HEC-RAS, ¿no? Y pues para poder comparar estas dos opciones, ¿no?, el canal de concreto y la solución verde, que es la solución basada en la naturaleza. Ahora, el canal de concreto, pues la característica es que eleva la velocidad del agua, ¿no?, hacia 11.2 metros por segundo. Entonces, esto significa un flujo supercrítico. Y pues este peligro se traslada hacia aguas abajo, ¿no?, del canal, generando un peligro de inundación. Y pues genera destrozos por 5.6 millones de euros. Y pues la solución verde es ensanchar el río y poder estabilizar el talud, ¿no?, usando plantas y bioingeniería. De todas maneras, pues el agua se detendrá por completo en el cauce y así se bajará la velocidad a un nivel estimado de 3.38 metros por segundo, según lo simulado en el software. Ahora, la conclusión de este artículo es de que tenemos tres soluciones, ¿no?, o tres conclusiones. Pues la primera es que las SBN pues, son técnicamente eficaces para poder mitigar estas inundaciones, ¿no? Y la segunda, que la bioingeniería es financieramente inteligente, pues implementar una solución basada en la naturaleza cuesta 1.1 millón de euros frente a los 5.6 millones de euros para implementar un canal de concreto. Y por último, que la fotogrametría con drones, que es la herramienta que se hizo este artículo científico, es rápida, económica, para poder alimentar estos modelos hidráulicos. Gracias. Bueno, siguiendo con el segundo artículo, tenemos por titulado Una revisión sistemática de la modelización de la gestión de inundaciones naturales. Son enfoques, limitaciones y posibles soluciones. Ahora, el problema de este artículo comienza exponiendo que las inundaciones fluviales referentes de ríos pues son un desastre natural que genera mayores pérdidas económicas y destrucciones a nivel social y económico a nivel mundial. Ahora, se espera que el número de esas personas afectadas se duplique para el 2030, situación que se da por el cambio climático. Entonces, aunque tenemos una gestión natural de inundaciones o ingeniería blanda como una alternativa sostenible, pues el problema raíz es que no existe un análisis metodológico sistemático para evaluar rigurosamente las metodologías, los alcances o inclusive las limitaciones, ¿no?, de estos métodos para utilizar o demostrar una efectividad.
Ahora, el aporte de este artículo científico es poder realizar una revisión sistemática de 95 estudios de modelamiento publicados entre 2007 y 2021. Ahora, este estudio descompone y analiza el uso de modelos unidimensionales, bidimensionales y acoplados, ¿no? Para evaluar medidas de soluciones basadas en la naturaleza, como son la reforestación, lagunas de almacenamiento y barreras permeables, ¿no? Entonces, también este artículo identifica tres grandes cuellos de botella, ¿no? Que son las limitaciones de datos, la limitación para poder modelar y la desconexión con el mundo real. ¿Por qué? Porque esta escasez de datos de monitoreo que se dan en un campo antes y después de los proyectos. Y ahora, también los modelos digitales de elevación globales pues son demasiado gruesos para poder capturar estructuras menores a un metro. Esto dificulta el modelamiento. Y acá viene el segundo punto, pues la limitación de este modelamiento es que no, fallan al momento de conservar el momento de agua en acoplamientos de 1D y 2D. Entonces estos coeficientes de Manning que asumen pues simplemente son estáticos y no se hallan en base a un estudio o a un acoplamiento, ¿no? En base a las situaciones geográficas que se dan, ¿no? Inclusive físicas. Entonces ignora esto la vegetación y también las estaciones del año. Y obviamente la desconexión con el mundo real, ¿no? Porque ya existen características prediseñadas, ¿no? Y estáticas para el uso de software, ¿no? Y pues no se da en ese artículo científico. Ahora, las conclusiones de este artículo científico es que, aunque existen modelos 1D que dominan esta práctica, ¿no? Las simulaciones 2D están en auge, pero se ven limitadas porque existen subcuencas menores, ¿no? Menores a 100 kilómetros por 100 kilómetros cuadrados. Ahora, la segunda es que para romper esta barrera de escala, pues necesitamos adoptar tecnologías modernas, ¿no? Como se citó en el primer artículo científico, que es la fotogrametría por drones. Y bueno, por último, pues estos modelos, ¿no? hidráulicos no deben ser herramientas que voten un sistema idealista, ¿no? o especulativo, sino que tienen que ser copartidarios con los datos reales de la comunidad o del sistema en donde se va a ejecutar estas soluciones basadas por la naturaleza. Gracias.